Muy buenas tardes a todas y todas. Estamos grabando con Verónica García y quien les habla, Dulia Ortega, en un día espantoso de calor en Santiago. Ya no hay nada que describir, está terrible. Y más encima en la tarde porque en la mañana yo no pude juntarme. Así que les contamos que necesitamos un descanso nosotros. Y dicho sea eso, el tema que vamos a hablar hoy día es ese, el descanso. Fue idea de Verito, así que rápidamente le paso el micrófono a Vero para que salude y nos haga la introducción de su tema. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y todas. Aquí estamos, pues grabando nuevamente esta semana, que efectivamente ha sido muy calurosa. Los que están acá saben que ese calor está horrible. Y los que no están y están en otro hemisferio, yo ya vi por ahí que el frío es horroroso también. Estamos en los máximos, parece, del tema del clima. Qué cosa más terrible. Bueno, aquí decidimos grabar, bueno, un tema, este tema, la tardecita. Pero no solo porque la Dulia tenía otras cosas, sino que porque dijimos a lo mejor va a estar más fresco que en la mañana, lo cual no fue. No Y, fue. y encontramos que este tema de hablar sobre el descanso caía de cajón en esta época en que estamos todos o preparándonos o ya en eso o ya terminando el descanso de verano, el salir a algún lado o no salir y quedarse en casa y descansar. Dijimos, entonces hablemos del descanso, po, tan necesario en todo momento. Pero el mes de enero y febrero así es descanso total en nuestra vida, acá en Chilito. Y fíjate que con este tema del descanso, Julia, después que conversamos que íbamos a hablar de esto, yo dije, bueno, pero espérate, ¿qué descanso necesito yo? Porque ahí descubrí que, claro, pues no hay un solo descanso. Yo siempre cuando hablo de descanso, fíjate que pienso en el descanso físico. Así como, ay, estoy tan cansada, me duele la espalda. Tú sabes que uno cuando llega a cierta edad ya empieza a tener unos dolores que no había imaginado antes. La energía no es la misma. Entonces digo, pero ¿por qué estoy tan cansada físicamente? Pero no es tanto eso, no es solo eso. Porque yo podría descansar tal vez y que recuperarme físicamente, pero también estoy cansada así como de la mente, como le diría yo a mi marido, estoy cansada de la mente. Me dice tanto que piensas, pues me dice. Pero existen otros tipos de descansos po, necesarios. Ujú. Uno, claramente, el físico, que es tal vez el que más se nos viene a la mente cuando hablamos del descanso. Me voy a tomar una semanita para no hacer nada. Pero yo creo que tal vez el más complejo, o por lo menos para mí, es el descanso mental. El decir, ya, espérate, ya. No sé si te ha pasado, Dulia, pero yo a veces hasta en vacaciones sigo trabajando en mi mente. Estoy de vacaciones, pero, chuta, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro, qué sé yo. Y esa no es una buena idea, ni un buen hacer, como decía mi madre, sino que te complica estar así como rumiando una pega que todavía no has hecho y si estás de vacaciones o en ese minuto no puedes. Entonces tienes que liberar tu mente ante esa necesidad de descanso mental. Mm. El otro descanso que yo creo que no es menor y que a lo mejor proviene de estas otras dos, de que estás cansado físicamente y cansado mentalmente, es cuando te llega ese cansancio mental, Tulia, que creo que es el más complejo de todos, el más complicado. Cuando Mm. el no descansar en ninguna de estas dos ambientes, de estas dos áreas, nos puede llevar a otra cosa, a sentirnos tan complicados que en realidad más bien me deprimo, más bien ya no quiero hacer nada. Y resulta que el descanso mental tal vez es el motor para los otros dos descansos. ¿Qué Mm. opinas tú, Dunia?
Fíjate que escuchándote me vino a la memoria una época de mi vida es que yo pasaba cansada, o sea, ya era, me acuerdo que cuando estaba trabajando los primeros años, eh, había como cada 2 o 3 meses, tenía que irme a mi casa los viernes, como al mediodía, cerrar todas puertas, ventanas, dejar todo oscuro y dormir, porque no Así. había forma de que pudiera mantenerme en pie, o sea, llegaba a tiritar de cansada. Y claro, ahora recuerdo, en realidad, la juventud tiene sinónimo de energía la mayoría de las veces, y yo tenía mucha energía porque, y a ti te ha de haber pasado lo mismo, eh, hacía muchos turnos. Y en esa época yo hacía en la especialidad algo que no era tan frecuente, entonces en la especialidad médica clínica, entonces quedaba de turno varios fines de semana seguidos, mientras otros estaban Mm. de vacaciones, pues salía yo y así sucesivamente. Y el asunto es que muchas veces me vi trabajando un mes seguido y más encima con turnos noche sin ni un descanso. Entonces, claro, al segundo o al tercer mes tenía que descansar un día y una noche para no caerme muerta. Entonces, y te lo juro que es cierto que yo lo sentía físicamente, que me tiritaban las piernas, me tiritaban las manos y no me acordaba ni de comer. O sea, era que lo único que necesitaba era dormir. Y esa cuestión a veces uno exagera mucho en el trabajo, ¿ah? Y, y de joven yo pensaba que era lo que había que hacer. Entonces trabajaba hasta extenuarme nomás. Para más remate, me pasaba que, por supuesto, yo no me casé joven, tomé el último carro del último tren y del último país Ay, que del eres chistosa. mundo. Sí, claro, porque imagínate con quién me iba a casar si no conocía a nadie. Conocía pacientes y de vez en cuando veía a alguien en alguna cafetería. Y entonces mi vida emocional era casi imposible. Entonces, por eso me casé con un radiólogo, porque si no, no habría conocido a nadie más. Yo también Ya soy estar en la misma radióloga, onda. claro, para los que no me conocen, yo también soy radióloga. Entonces, en el fondo, me pasaba esta cuestión de que por años yo era la única soltera del equipo. Entonces, ¿qué podía pasar? ¡Ay, Dulia! La gente en Pascua y Año Nuevo tiene que estar con su familia. Yo sé que, ¿y qué? ¿Por qué me dicen eso estos maricones? Si yo también tengo familia, tengo mamá, tengo hermano, tengo un papá que era un poco lejano en ese tiempo, pero ya lo recuperé. Tengo, tengo primos aquí y allá. A mí también me gusta pasar la Pascua con mi familia. Yo tengo familia, todo porque no tenía pareja oficial, no, no, no me consideraban a mí y me pedían que hiciera todos los turnos. Me pasó miles de veces. Entonces, resultado, raya para la suma. Soy una persona trabajólica, terrible. A pesar de que estoy a mitad de camino de trabajólica ahora, podríamos decir trabajoli, porque, porque igual trabajo todo el día. Y también, si se me ocurre algo, trabajo el fin de semana y en las vacaciones también me llevo una libreta para anotar ideas. Ahora, yo he leído que no es tan terrible pensar en el trabajo en vacaciones o cosas que uno ha dejado de hacer o que se le ocurren cosas, porque justamente en esos momentos de relajo es cuando a uno le puede venir algo innovador a su cerebro, Claro. que dice relación con el trabajo. Entonces, en alguna parte, alguno de los gurús del Harvard Business Review dijo, si tienes que trabajar todos los días, hazlo.
pero regula expectativas para que la gente no te encuentre anormal. O sea, habla con tu marido, habla con tus hijos y diles que necesitas una hora diaria para ponerte al día en ciertos aspectos del trabajo, que no es una agenda de reuniones ni nada de eso, Sí. sino que son cositas que en las cuales uno quiere avanzar igual, o desarrollo de proyectitos o qué sé yo, y listo, santo remedio, porque ellos te van a entender, y hice eso. Y entonces mi marido ahora nunca me pregunta, nunca, desde esa vez, nunca más me ha preguntado por qué llevas tu computador, porque antes era un tema eso. Claro. O por qué compraste el Harvard Business en el aeropuerto, porque viste que habían ediciones, Sí, creo que hay sí. todavía empresas que las vendían en el aeropuerto. Si vamos de vacaciones, o sea, eso ya se le olvidó, porque se dio cuenta que era una parte de mi cerebro no lo resiste. Qué terrible, ¿eh? Pero por lo menos es de, estamos empatados porque uno dice, el otro escucha, uno quiere que lo entienden, el otro entiende. Y mi marido no es trabajólico, no ha sido nunca. Él solamente es un lector empedernido, lo cual no es solamente, se lee 4 o 5 libros a la semana, pero no, nunca ha sido trabajólico. Entonces, se produce una especie como de equilibrio de algo que es como informado, entendido, check. Y así transcurre nuestra vida, porque Dulia, bueno, yo tengo una visión parecida a la tuya. Cuando yo partí, no fue porque yo no estuviera casada ni nada, porque yo ya estaba casada, pero no tenía hijos. Pero era pajarito nuevo, po. claro, Entonces pajarito nuevo la lleva, hace Pascua y hace 1 de enero, que es por Dios, parecido al 31, pero es peor, encuentro yo. claro, porque ahí no llegan todos enfermos indispuestos. Claro, claro. Pero sí, yo igual fui trabajólica, muy trabajólica. Y no Sí, solamente fui, soy. Junto claro. contigo. Entonces nos cayó regia esta cuestión del descanso, porque como que nos buscamos más pega, po. Bueno, en eso estamos. Sí, Digamos por la verdad. supuesto. Por supuesto. O sea, yo en realidad en ninguna de mis expectativas, si tú me hubieras preguntado en septiembre, habría pensado que iba a tener trabajo como coach enero y febrero, por temas de presupuestos de las clínicas, y los que no nos conocen, nosotras somos coach sistémicas y trabajamos fundamentalmente con empresas y centros médicos y doctores, enfermeras, todas las actividades. También hacemos coaching empresarial, pero nuestro foco se ha ido cada vez más em, acordando de todas las cosas que pasan y que necesitan coaching en el área clínica. Y Sí. son millones. O sea, si uno mira el sistema de la producción de salud, en todas partes hay una flechita para un coach. Y Así eso, es. y eso que yo no estoy vendiendo nada, porque nosotras trabajamos pro bono y cobrando. O sea, somos súper, por ejemplo, para los pacientes aquí voy a poner un réclame, para las pacientes con cáncer de la Fundación CARE, nosotros hacemos pro bono, pero son personas con cáncer en tratamiento, algunas no están muy bien, pero ellas necesitan saber que pueden hacer proyectos, etcétera, etcétera, Sí. y se toman esta etapa de la vida como un descanso de las cosas que habitualmente hacían y que las consumían. Ahora están dedicadas a sí mismas. Mm, Así que hay muchos atributos del descanso. Otros sí. atributos pueden ser, por ejemplo, todas estas leyes laborales que la gente tiene que descansar y todo, se hicieron ni tanto porque éramos todos buenitos y queríamos que nuestros trabajadores no sé qué, sino que porque el descanso bien ocupado y bien regulado aumenta la productividad. Sí, claro.
obviamente. Yo creo que eso ahora está bastante más clarificado que en nuestros años más de trabajo en estas áreas, pero en todas las áreas yo creo que la mirada del descanso en toda su figura está bastante más implantado ya, en todos los Ujú, niveles, en todos los niveles. ujú. Porque también de repente el máximo de la institución, de la empresa, qué sé yo, le gusta demostrar que es el que más trabaja, llega más temprano, se va más tarde, y qué sé yo. Y eso no es sano ni para él, ni para la industria, ni para nadie. Para nadie, ni para ni para los trabajadores, y no es un buen No, ejemplo. no. Y solo una acotación de lo que estamos haciendo con las personas de la Fundación CARE, con las pacientes, es que ahí básicamente nosotros apuntamos a ese descanso mental que deben tener y que Mm, les llega bien, porque han estado estresadas, obviamente. Claro, tú no puedes decir, oye, bueno, pero es que está en su casa o está en un hospital, pero ese es un descanso, eh, no sé, físico obligado, obligado, claro. entre comillas, porque también pero el descanso mental, ese descanso mental y emocional, por ahí vamos nosotros con ella, hacemos eso. Sí, sí, Entonces, así como poner en otra mirada el descanso, no es solo lo físico, tal vez lo físico lo que se sabe se entiende más rápidamente, así como me siento cansado, me estoy quedando dormido, qué sé yo, eso lo tienes ahí, pero el otro te vas dando cuenta después de ese sí, descanso necesario, encuentro yo. Eh, y si no descansamos, pues, Julia, ¿qué nos pasa? Nos enfermamos finalmente, o nos ponemos más rabiosos, o estamos más intransigentes, o no sé, pero el descanso es sí. necesario para la vida misma. Además que Claro, todo, voy a ponerlo así, todos los animales descansamos, no solo los humanos. todos, todos. Es impresionante como, por ejemplo, el sueño es un descanso y que es súper importante y eh, ese es lo que está fallando en este momento en nuestra sociedad humana, Mm, porque en el fondo tú cuando hablas con las personas, muchas, y sobre todo en la tercera edad que nos afecta a nosotras, están con problemas de sueño. Las personas más adultas, mayores o más grandes, como dicen los niños, mm, eh, tenemos un tema que cada vez vamos durmiendo menos, acortando ciclos, ¿no? Y hay distintas formas de corregir eso porque en realidad no es bueno acortar los ciclos de sueño a menos de 7 horas, porque en el fondo te empiezas a cansar y la que recibe el input negativo son las neuronas, ¿no es cierto? Que son las células que están en el cerebro y en otras partes del cuerpo también, que empiezan en el fondo a hacer menos conexiones entre ellas. Y entonces la falta de descanso también te puede producir más facilidad para adquirir enfermedades que son bien graves, como la demencia y sí, otras de esas mismas. mm. Entonces, la falta de sueño es bien terrible. Y a propósito del sueño, ¿qué pasa con la gente que duerme de día un ratito? Bueno, hay distinta literatura de Sí, eso. ¿Tú sabes, Berito? sí. Incluso Y lo que he escuchado, porque no he ido a ese país, pero los japoneses manejan harto esta historia de tener unos lugares de trabajo, donde les dan la oportunidad de descansar o de dormir, generalmente duermen ellos, así disciplinados son estos japoneses, sí, y pueden dormir durante una etapa, un horario definido en su trabajo. Y claro, claramente se despiertan, obviamente, más productivos, más claro, amables. Entonces, ahí te demuestra que ese momento de descanso
por algo también en todos los lugares hay un lugar donde te vas a tomar un café, te sientas y conversas otras cosas. Claro, Para eso son esos espacios. Yo diría que en casi todos los sí, lugares existe, o en sí, algunos no en forma definitiva desde el punto de vista espacio físico, pero sí tiene que haber una pausa durante el tiempo de sí. trabajo. Y yo pienso, ahora que lo estoy viviendo, que cuando fue el tiempo de pandemia y la gente empezó a trabajar vía online, ahí hubo poca pausa de descanso, bastante poca, Ujú, independiente que estaban en tu casa. Incluso te podría hacer pensar que los que no estuvimos en las casas, de que los que estaban en la casa descansaban más. Y la verdad es que no, porque se les sumaban las dos cosas. claro, Entonces, momentos de descanso durante el día o durante el tiempo que era el trabajo, no fue tan sano eso. Bueno, también no había otra posibilidad. Pero, pero el cómo descansar en todo ámbito claro, y en todo momento, pero en especial en esos minutos trágicos, fue difícil, fue súper difícil. claro. Y también hay cuestiones que traemos los seres humanos desde que el tiempo es tiempo y que es la culpa. Entonces, cuando Mm. venimos a trabajar a la casa y nos hacemos un horario, se nos olvida dejar el momento de descanso porque, ¡ay! No voy a estar trabajando, qué terrible. Entonces, pues, Es eso es cierto. como bien clásico eso. Y lo otro que cuando uno está en su casa y decide todos los días dormirse una pequeña siesta, no tiene que ser de 2 horas. Pues las siestas No, que hacen bien son de 10, 15 minutos. exactamente. Así lo Porque hacen los ahí, japoneses. exacto, porque ahí despiertas vigorizado, con energía, etcétera, y te catalizas de nuevo. Y la otra forma de descansar, ya que es como quinta vez que la repito en los podcasts, es usar técnicas que también son japonesas, como la Pomodoro de trabajar 25 minutos y descansar 5 minutos. Ahora, esa funciona cuando esos 5 minutos no te pones a contestar WhatsApp de la pega, ni a devolver llamados del trabajo, no. Esos 5 minutos son tuyos. Y técnicamente, en los 25 minutos que tú te concentras en una actividad, tú puedes dejar unos 10 minutos para hacer esas cosas que son importantes, porque es WhatsApp del trabajo, abrir PDF, qué sé yo, pasarlos de acá para allá, porque ahí estás trabajando. Mm, En mm. cambio, en los 5 minutos que son tuyos, puedes poner una música y escucharla, no salir a correr, escucharla, o hacer algo que te guste, como por ejemplo echarle agua a las plantitas, cuidar el Claro. jardín, qué sé yo, un ratito. Y salir a correr es súper bueno. A veces no funciona como terapia de descanso realmente, pero es bueno si, sobre todo si tú no vas sin los auriculares, porque te concentras en tus pasos y en tu relación con el mundo, no tu relación con los audífonos y la cuestión, etcétera. Sí. Entonces, ahí por ahí va la cosa. Y Yo estoy de acuerdo contigo en que hay distintas necesidades de descanso. Entonces, claro, claro, el descanso físico puede ir unido a que tú estás cansado, pero mentalmente, o sea, con una cosa que no es física, no sé, tu necesidad de descanso, es más bien evadirte, pensar en otra cosa, y ahí al salir a hacer alguna actividad física, trotar, caminar, lo que tú quieras, y hay otras necesidades que de repente tú dices, pucha, estoy tan estresado que el leer me ayuda a descansar, el escuchar mm, música me ayuda a descansar, el ver mm, una película me ayuda a descansar. mm, Entonces, depende tanto de la necesidad de descansar y de lo que estabas mm, haciendo y te produjo ese cansancio. Cuando tú dices este descanso mental de estar trabajando y qué sé yo, claro, sal a correr, sal a mirar el sol en este caso, o la lluvia en invierno, haz otra cosa. Hay personas que claro. cocinan, hay personas que les produce descanso, bueno, no soy yo esa en todo caso, a la de la cocina. Estamos a pate, yo tampoco.
Bueno, y para contarte, pues, Dule, que así como nos pasa siempre, ya estamos en un número de minutos y segundos bastante pasados. Entonces Ya, estamos mirando los beneficios del descanso y ya, vamos a dejar descansar esta sesión y a los que nos están muy bien. escuchando. Los vamos a dejar descansar, chiquillos y chiquillas. Ok. Bueno, y siguiendo nuestra costumbre, Paudulia, fíjate que encontré varias cosas que tenían que ver con el descanso, así dichos y qué sé yo. Muchos que Ujú. son de la Biblia, y al séptimo día descansó. Ah, sí, bueno, aquí ninguna de las dos experta. Así que, No, por eso lo dije, por eso no voy a hacer eco de eso, porque si alguien que me conoce me escucha va a decir, ¿qué estás hablando tú de la Biblia? sí, Bueno, pero es que me queda en la mente ese, po. sí, exacto. Dios lo hizo todo, pero el séptimo día descansó. Oye, pero encontré otro, nada que ver, que yo lo encontré muy bueno. Y que dice lo siguiente, mira, dice, la flojera no es más que el hábito de descansar antes de estar cansado. La flojera no es sinónimo de descanso. Está bueno porque aclara más cosas. Muy bueno. Oye, no, pero Sí, en los cabros jóvenes pasa, no, no, mamá, si estoy descansando, ¿qué estoy flojeando? ¿Descansando de qué si no he hecho nada? sí. ¿En qué te cansaste? Exacto, exacto. ¿Haciendo qué? Lo Está encontré bueno. bueno, dije, cierto, es verdad. Y eso es lo que a uno le pasa un poco cuando ay, te vas y liberáis la mente y te vas de vacaciones, pues. Ya, pura Claro, flojera. Si la flojera no es mm, mala. Lo que pasa es que claro. tenés que ocuparla en el momento exacto. Así pues, Duque querida. Así que con eso terminamos. Estamos como bien pasadas. Bueno, como siempre, unos minutitos después de los 20 minutos que prometemos siempre, eh, acuérdense por favor que estamos en Spotify, YouTube, escríbanos, nos han mandado unas notas tan lindas, preciosas. Quiero darle las gracias a todos los que tienen la paciencia de escucharnos. La Vero y yo estamos felices de que hemos llegado a las personas. De alguna forma esto ocurre y según yo es magia, pero bueno, en fin. Es Entonces, nos magia. vemos en la próxima sesión. Chao y Berito, despídete. Sí, yo estoy de acuerdo con la Dulia. Es magia esto. El otro día nos encontramos con una persona que me reconoció, me dijo, tú eres la del podcast, porque a la Dulia la reconocía claramente. Y yo le digo, sí, y me dice, te reconozco por la voz. Ay, lo encontré así como, llegó al corazón. Así que muchas gracias. Ah, Nos vemos la próxima semana. chao, nos vemos próxima semana.